Yo me llamo María Jesús González y soy la presidenta de la sección de Medio Ambiente del Ateneo de Madrid. El Ateneo, porque me lo han preguntado ahora, entonces me atrevo a dedicarle unos minutos. El Ateneo es una institución que hemos hecho, he cumplido no sé si el 200 o el 250 aniversario. ¿Cuál Agapito? 204. El 204 aniversario desde que se fundó. Y esta es prácticamente la sede original del Ateneo, o sea que el Ateneo lleva aquí desde 1800 y pico, ¿no? En aquella época que la sociedad era diferente, el Ateneo era el sitio donde se tomaban las decisiones políticas y económicas de este país, estaba frente de las Cortes. Todos los presidentes del gobierno han sido antes o después presidentes del Ateneo en aquella época. Era una institución de prohombres, no solo de hombres, sino de prohombres, donde no solo había políticos, sino había muchos artistas. Todos los científicos españoles de referencia han sido socios del Ateneo, y la mayor parte de los escritores y de los artistas, ¿no? La primera mujer que fue socia del Ateneo fue Pardo Bazán, que fue una mujer que rompió muchos esquemas, y ese fue el primero que rompió, fue la primera socia del Ateneo, y llegó a ser vicepresidenta de la sección de literatura del Ateneo. Ya fue lo más de lo más en aquella época, ¿no? Abajo, si tenéis curiosidad, para los que no conozcáis el Ateneo, al entrar hay que subir unas escaleras, es lo que está el salón o el pasillo de los retratos. Ahí, si os dais un paseo, veréis retratos de aquella época, mucho general, mucho conde, y algunas mujeres. Hay una actividad que iniciamos hace 3 años y es poner a mujeres en esos retratos. Solo ha estado Emilia Pardo Bazán hasta el año pasado y ahora estamos en un proceso, solo son socias y han tenido que fallecer para estar en ese pasillo. Estamos, digamos, recuperando esa memoria histórica de que el Ateneo no solo fue de élites masculinas, sino de élites intelectuales y muy transversal socialmente. García Lorca, cuando vivía en Madrid, él vivía en la biblioteca del Ateneo prácticamente, solo por poneros un ejemplo. El Ateneo es una sociedad privada, es de los socios. Todos podemos ser socios del Ateneo pagando una cuota que no sé cuánto es, de 200 euros al año o algo así, que no hace falta ser rico para ser socio del Ateneo. Y los ateneístas asumimos la responsabilidad de mantener viva la institución, mantenerla viva desde el punto de vista logístico y de que haya luz y que pintemos las paredes, pero también mantenerla viva desde las actividades y desde lo intelectual, ¿no? Y realizamos muchas actividades todos los días. Si paráis 5 minutos en la pantalla de entrar, veréis todas las que hacemos hoy y son muy variadas. Hoy hay un concierto, hay la presentación y el debate de este libro, hay otro sobre astrología. Hay que decir que aquí no ponemos ningún límite a la discusión intelectual y la única norma que intentamos cumplir, a veces con poco éxito, es la de la buena educación y la de dirigirnos a los demás con la cortesía de vida, ¿no? Pero no hay, diríamos, barreras políticas o barreras económicas o barreras intelectuales, o intentamos al menos que no haya. Entonces esta es una actividad normal en el Ateneo de Madrid. Normal o anormal, ¿no? La presentación de este libro la programamos en septiembre. Lo que pasa que esta semana, pues, diríamos, tiene una actualidad o un interés, diríamos, desgraciadamente, vamos a decir, exacerbado por lo que está pasando. No digo que haya pasado, sino porque sigue pasando en el sur de España o en Valencia concretamente, ¿no? El Ateneo, que os decía, es una institución donde entendemos o queremos que el debate sea plural y todo está permitido expresarse aquí. Creemos, desde al menos la sección de medio ambiente, que la cuestión del medio ambiente es una cuestión muy transversal, que se puede y debe de abordarse de distintos, no solo puntos de vista, y digo de opiniones personales, sino desde puntos de vista científicos y también desde distintas disciplinas. Y hoy tenemos un ejemplo, tenemos un geólogo, autor del libro, ahora lo presentaré, algunos lo conocéis, y tenemos a un biólogo, ¿no? A un científico que se dedica a la biología.
y diréis, dos mundos tan distintos. Bueno, esos mundos confluyen en un interés común, que es cómo la ciencia avanza, cómo se construye el estado de la ciencia, ¿no? Cómo establecemos en cada momento la verdad científica, que siempre es una verdad con minúsculas, ¿no? Y cómo podemos abordar una cuestión tan importante como la de los cambios climáticos. Y ahora José María nos dirá, José Antonio, perdona, pero no es baladí hablar de cambios climáticos en la perspectiva que él lo va a hacer, y lo vamos a abordar fundamentalmente desde la geología. Lo que los geólogos, la ciencia de la geología, sabe hoy de qué es lo que ha pasado en este planeta desde que hay capacidad de... Nos acoplamos. Sí, no nos acoplamos bien, nos acoplamos mal. Lo que la geología nos dice de cómo se han producido los distintos cambios climáticos, o cómo cambia la climatología. Y después en el debate, en el Ateneo siempre hay un debate. Cuando él acabe su exposición, debatiremos, haremos preguntas. Yo creo que todos tenemos preguntas. Yo, como llevo hablando con él 2 días, ya tengo menos, ¿no? Tengo muchas respuestas, pero para vosotros es el momento de que hagamos preguntas. También quería deciros que esto no lo hacemos para hablar de la gota fría de Valencia. Ha coincidido y va a estar en la conversación, pero en el Ateneo sí vamos a programar, nuestra sección va a programar, cuando hayamos todos hecho la suficiente distancia entre la emergencia del momento y la capacidad de análisis de lo que ha pasado, por qué ha pasado y qué es lo que se puede hacer. Dentro de unos meses, cuando eso lo tengamos todos más redondeado, haremos una sesión específica sobre qué ha pasado con esta gota fría. Pero como decía Borges, el futuro no es lo que va a suceder, sino lo que vamos a hacer. Desde esa perspectiva es como analizaremos lo que ha pasado con la gota fría. Y empezamos, ¿no? Yo os presento y empezamos. José Antonio Sanz de Santamaría. Gracias Antonio. Es que Antonio está en mi libro. Es, como decía, geólogo y ha dedicado su vida a la profesión de geólogo. Ha trabajado en UNOSA, en las minas de UNOSA y en otros muchos lugares. Después, si quieres, nos lo puedes comentar. Y nos dirá en su intervención por qué él y otros 2 geólogos, el que está anunciado, Enrique Ortega, que es de Valencia o tiene al menos... Es valenciano. Es valenciano y tiene una casa... Y tiene una casa en Valencia, está limpiando barro. Tiene una casa derruida. Déjame alejarme de ti. Muy bien. Nada, o apagarlo directamente. Apagarlo está ocupándose de su casa en Valencia. Y el otro geólogo, que es de una universidad alemana, de Karlsruhe, ha trabajado con ellos en este libro, que si no habéis tenido ocasión de hojearlo, también os tengo que decir que en la biblioteca del Ateneo, que es la segunda más importante de España, sin más, y que está del otro lado, con sus ejemplares, miles de ejemplares y cientos de puestos de lectura. Habrá un libro que si alguno quiere en su momento venir a hojearlo porque no tenga sitio en su casa para tener un ejemplar, ahí estará. Y yo os diría, yo lo he leído con mucho interés, y no es un librito de estos de divulgación de 30 páginas así hecho con 4 artículos de periódico, ¿no? Es un libro al que le puedes dedicar mucha atención, con mucho dato, y yo creo que ese es el valor fundamental, que lo que va a decir él, o como él lo ha intentado estudiar y nos lo va a explicar, no es desde la opinión, que podría ser muy autorizada de un geólogo, sino desde los números y las cifras, ¿no? Y después ha tenido la amabilidad de acompañarnos, como veis, José María Rojas, que es uno de los grandes biólogos españoles. Dirige en estos momentos una de las secciones del Instituto de Salud Carlos III, y hablando unos minutos antes de esta presentación, claro, los cambios climáticos también tienen que ver mucho en cómo va a afectarnos y cómo va a afectar a la biología, pero él viene como científico, como practicante del método científico, que es sobre lo que hoy se basa tu presentación.